La directora de FECIT, doctora Patricia Toledo Zúñiga, realizará la ponencia Norma General Antielusiva Chilena, Análisis Crítico y Propuestas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Talca por acogernos, por recibirnos. Y personalmente debo agradecer a la ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por financiar mi investigación. Y además quiero expresar mi alegría, porque después de prácticamente 2 años conociéndonos por Zoom, tenemos la oportunidad hoy, los miembros de FECIT, de conocernos tridimensionalmente, ¿no? Y así es que es muy bonito que hoy día estemos aquí reunidos y sobre todo, como hemos destacado anteriormente, pues que sea en una universidad regional, ¿no? El tema que les voy a presentar es la Norma General Antielusiva Chilena, Análisis y Propuestas. Es parte de un informe que nosotros preparamos en comisión con 10 colegas, ¿ah? Y este informe tiene la ventaja de que está publicado actualmente ya en la página web de fecit.cl, así que podrán acceder a él completamente. En primer lugar, bueno, les voy a presentar la estructura de mi presentación. Me voy a centrar en estos 5 puntos. Voy a advertir desde ya que el informe FECIT es mucho más largo que esto y lo que hice fue seleccionar 5 puntos que me parecen especialmente relevantes. En primer lugar, comenzaré con una red conceptual. Como bien nos explicaba el senador Coloma, cuando uno habla de la norma general antielusiva, probablemente lo más relevante es tratar de ponernos de acuerdo acerca de qué es elusión. Y entonces, para que tengamos un lenguaje común y podamos efectivamente entender qué es elusión, por lo menos cuando FECIT redacta este informe, voy a partir explicando esta red conceptual. Posteriormente me referiré al catálogo de esquemas tributarios que publica el Servicio de Impuestos Internos, me referiré a la economía de opción, a la sanción para los planificadores tributarios, y algunas propuestas sobre el procedimiento de declaración de la ilusión. Sobre la red conceptual, es importante partir del concepto de planificación tributaria. Y nosotros entendemos por planificación tributaria todas las actuaciones del contribuyente que están destinadas a obtener un ahorro impositivo. Y si uno lo define de esta manera, entonces la planificación tributaria es en realidad un concepto neutro, que puede ser calificado de lícita o ilícita, dependiendo de cuáles sean las actuaciones que está realizando este contribuyente. En este contexto, entonces, distinguimos 3 conceptos que podríamos decir que son parte de la planificación tributaria o tipos de planificación tributaria. En primer lugar, la economía de opción. La economía de opción es un derecho del contribuyente y consiste en la evitación o disminución de la carga tributaria como consecuencia de que el contribuyente elige entre varias alternativas que están permitidas en la legislación. Ya profundizaré sobre esto, así es que dejo por ahí hasta ahora el concepto de economía de opción. Elusión, nosotros lo entendemos como una planificación tributaria que tiene por finalidad evitar o disminuir la carga tributaria, pero como consecuencia de realizar actividades que cumplen con la ley formalmente, pero que la infringen en su significado, en su sentido. Y la evasión ya es directamente una infracción a nuestro sistema tributario. Son infracciones o delitos tributarios que tienen por finalidad ocultar la realización de un hecho gravado ya configurado. Dentro de la elusión, fíjense que los distintos países del mundo tienen como estrategias para combatirla utilizar normas generales antielusión o normas especiales antielusión. En Chile es curioso porque el concepto de elusión no era considerado claramente ilícito hasta antes de la ley 20.780. Tenemos sentencias de la Corte Suprema que declaran expresamente que la elusión es una astucia del contribuyente y que no es necesariamente antijurídica. ¿Ah? En ese contexto, la entrada en vigencia de la ley 20.780, que incorpora una norma general antielusiva a nuestro sistema tributario, tiene como principal consecuencia directa que dejó claro que la ilusión era ilícita en nuestro sistema tributario.
Dentro de las estrategias, entonces, está la norma general antielusiva, y la norma general antielusiva se caracteriza por tratar de combatir la elusión a través del establecimiento de una regla que tiene un supuesto de hecho amplio, abierto, describe una conducta que en caso de configurarse faculta a la administración tributaria para recalificar una conducta del contribuyente. Y entonces la consecuencia, el efecto jurídico de la configuración de una norma jurídica es que se cobran los impuestos eludidos. En Chile se establecieron dos modalidades para configurar la norma general antielusiva. La primera es el abuso de las formas jurídicas, que es, por cierto, la forma tradicional, con otros nombres, pero son figuras muy semejantes a las que encontramos, por ejemplo, en España, en Perú, en Alemania, en Colombia, ¿no? Y para nuestra sorpresa, fíjense que la segunda modalidad de la norma general antielusiva es la simulación. Y es una sorpresa, para nosotros directamente un error, porque la simulación en realidad consiste en ocultar un hecho grabado ya configurado. Y según los conceptos que yo les entregué al principio, entonces eso no es elusión, sino evasión directamente. Entonces, en nuestro esquema aparece la simulación como una modalidad de la norma general antielusiva, pero luego punteada una flecha que la conduce en realidad a la evasión, que es como debería tratarse la simulación en nuestro ordenamiento jurídico. Aclarados estos conceptos, me voy a referir al catálogo de esquemas tributarios. El catálogo de esquemas tributarios es una publicación que realiza el Servicio de Impuestos Internos anualmente en su página web, y cada año ha ido incorporando más casos donde nos trata de enseñar cuándo se configura la elusión y cuándo no. Actualmente tenemos 65 casos publicados. Aunque el objetivo de este catálogo es noble, y diríamos era necesario, fíjense que en realidad nosotros nos cuestionamos sobre cuál es el objetivo realmente de este catálogo. Una primera posibilidad es sostener que lo que quiere hacer el Servicio de Impuestos Internos es interpretar la ley tributaria. Pero si nosotros tomamos esta opción, fíjense que nos encontramos con el inconveniente de que en realidad, como acto administrativo, la forma no cumple con lo que debería cumplir como acto administrativo para hacer interpretación de la ley tributaria. Formalmente, el catálogo no es una circular del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Es simplemente una publicación en su página web. Por otro lado, si fuese una circular, entenderíamos que está dirigida a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, pero como no es una circular, entonces concluimos que quizás el objetivo no es dirigirse a los funcionarios, sino directamente a los contribuyentes. Por eso nos preguntamos, ¿no será que el objetivo realmente es tratar de incidir en la conducta del contribuyente para intentar fomentar el cumplimiento tributario? Pero si esto es así, entonces el catálogo es muy deficiente en su objetivo, porque el catálogo en realidad tiene una muy breve narración de los hechos y prácticamente sin los argumentos termina concluyendo si hay o no elusión. Si el Servicio de Impuestos Internos quiere incidir en la conducta del contribuyente, es fundamental que se aboque a desarrollar mucho más la argumentación para que nos explique por qué en un caso concreto se configuró elusión y por qué no. Solo así nosotros podríamos adecuar nuestras conductas a lo que ellos nos enseñan. Y una tercera cuestión relevante que nos preguntamos fue, ¿cuál es el efecto de este catálogo de esquemas tributarios ante los tribunales tributarios y aduaneros? Porque hoy, con las reglas actuales, son los tribunales tributarios y aduaneros los que están llamados a declarar si se configura o no la elusión a solicitud del Servicio de Impuestos Internos. Pero si el Servicio de Impuestos Internos ya tiene en su catálogo definido como elusiva una conducta determinada del contribuyente que está siendo objeto de este procedimiento, ¿cómo incide esto en los tribunales tributarios? ¿No será que en definitiva el objetivo del Servicio de Impuestos Internos es incidir en los tribunales tributarios y aduaneros? Si esto es así, no nos parece que sea la vía correcta. Un tercer tema al que me quiero referir es la economía de opción.
ya les adelantaba que lo entendemos como un derecho del contribuyente consistente en evitar o disminuir la carga tributaria como consecuencia de elegir entre varias alternativas que están permitidas en la ley. El primer problema que tenemos con la economía de opción es que desde la teoría general del derecho sabemos que una conducta puede estar permitida en la ley en sentido fuerte y en sentido débil. Está permitida en sentido fuerte cuando tenemos una disposición normativa que expresamente menciona la conducta como permitida. Pero también entendemos que están permitidas aquellas conductas que no están prohibidas, y a estas las llamamos permisos en sentido débil. Y entonces nos preguntamos, ¿la economía de opción opera tanto respecto de las conductas permitidas en sentido fuerte como en sentido débil? Nosotros creemos que sí. Y entonces consideramos que para efectos de la economía de opción, las opciones del legislador pueden ser expresas o pueden estar implícitas en la legislación chilena. Esta es una cuestión en la que no estamos de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, que en sus circulares nos ha dicho expresamente que consideran que solo hay economía de opción tratándose de las opciones expresas. ¿Es un derecho del contribuyente? Sí, es un derecho del contribuyente. Y emana, en realidad, fíjense que ni más ni menos que de una garantía constitucional, de la libertad de desarrollar actividades económicas, consagrada en el artículo 19, número 21 de nuestra Constitución vigente. Además, está fuertemente vinculado con dos derechos legales del contribuyente contenidos en el artículo 8 bis del Código Tributario, el artículo 8 bis número 13, que establece el derecho del contribuyente a tener certeza de que los efectos tributarios de sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley. Y además, recordemos el artículo 8 bis número 19, que establece el derecho del contribuyente a que se presuma que actúa de buena fe. Finalmente, ¿cuál sería el procedimiento aplicable en caso de que se vulnerara este derecho del contribuyente a la economía de opción? En primer lugar, entendido como garantía constitucional, podría proceder un recurso de protección. En segundo lugar, un recurso de amparo económico. Pero además, nuestro Código Tributario contempla un procedimiento especial para que el contribuyente reclame por la vulneración de sus derechos. El procedimiento especial de reclamación por vulneración de derechos, regulado en el artículo 155 del Código Tributario. Sanción para los planificadores y planificadoras, voy a decir también, tributarias, ¿no? Está regulado actualmente en el artículo 100 bis del Código Tributario y por supuesto fue una figura que cuando entró en vigencia generó mucho miedo, mucho susto, ¿no? Entre planificadores, entre asesores tributarios. En realidad el objetivo de esta disposición emana de un argumento de la OECD, que es intentar castigar, perseguir la elusión desde su origen. Y se entiende que en realidad el origen de la elusión está en los abogados y abogadas que conocen cabalmente el sistema tributario y que son capaces de diseñar planificaciones tributarias elusivas. Entonces, se estableció la idea como de perseguir, eliminemos la ilusión desde su origen. Y esto está muy vinculado con la idea de que en realidad los contribuyentes que eluden son aquellos que tienen la capacidad económica de pagar asesores tributarios. Todo esto, insisto, son argumentos de la OECD que acogió nuestra legislación. ¿Cuáles son las sanciones que se establecen actualmente? Pues si una persona es sorprendida en un diseño o planificación tributaria elusiva, que debe ser declarada como tal por el Tribunal Tributario y Aduanero, será sancionado con una multa equivalente al 100% de los impuestos que ayudó a eludir. Pero esta sanción tiene un tope. En primer lugar, tiene un tope de 100 unidades tributarias anuales, son algo así como 69 millones de pesos hoy, y además un segundo tope para el caso de reiteración. Porque claro, si usted diseñaba, por ejemplo, un concepto, un estado de planificación tributaria y lo aplicaba a 7 contribuyentes,
Entonces usted se exponía a una multa de 100% de los impuestos eludidos con el tope de 700 UTAs. Y entonces se estableció un tope de 250 UTAs para el caso de reiteración, lo que en pesos chilenos al día de hoy son 172 millones de pesos. Propuestas que tenemos al respecto. Lo primero es decir que entendemos por qué esta sanción es necesaria. Lo segundo es que es muy complejo determinar en un caso concreto quién es el diseñador o planificador tributario. Sobre todo cuando estemos hablando de personas jurídicas que prestan en realidad este servicio. ¿Quién es realmente el diseñador o el planificador tributario cuando tenemos una sociedad que está prestando una asesoría tributaria? En el procedimiento que se establece para declarar la elusión, fíjense que no se menciona la obligación de citar al asesor tributario que haya participado en el diseño o planificación. Y entonces creemos que es muy importante que si va a existir esta sanción, exista también la oportunidad que se defienda y por tanto sería relevante incorporar esta obligación de citar siempre al asesor tributario. Y finalmente creemos que es importante revisar la responsabilidad del asesor en caso que el contribuyente llegase a algún tipo de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ah? Por ejemplo, si el propio contribuyente decidiera rectificar su declaración de impuestos. Bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad del asesor tributario al respecto? Actualmente, fíjense que parece que procede aplicarle la multa igualmente. Y si el impuesto está pagado, entendemos que no habría un daño que reparar. Así es que es importante aclarar esto expresamente antes de que se empiecen a aplicar estos procedimientos. Y para terminar, 3 cuestiones sobre el procedimiento para la declaración de la elusión. Está regulado actualmente en el artículo 4 quinquies y 160 bis del Código Tributario. Es un procedimiento que por lo menos de manera completa no se ha aplicado nunca en Chile. Sí tenemos antecedentes de un caso que se inició, pero que luego terminó por el contribuyente terminó allanándose, ¿no? Y entonces no tenemos una sentencia en este procedimiento. 3 cuestiones aquí. Primero, fíjense que el legislador chileno estableció que para que se pueda iniciar un procedimiento de declaración de la elusión es necesario que la diferencia de impuestos sea igual o superior a 250 UTM. O sea, si la elusión no supera este límite, no es perseguible. Nosotros entendemos, por supuesto, que es necesario tener un límite, y es para evitar, por razones simplemente de eficiencia económica. Pero es curioso porque no tenemos ninguna noticia, ningún argumento, ningún documento jurídico que nos explique por qué 250 UTM es el límite razonable. Actualmente, y esta sí que es una cuestión completamente novedosa en Chile, este procedimiento es declarado en sede judicial. Lo que encontramos en derecho comparado es que este procedimiento es declarado en sede administrativa. Y entonces es la misma administración tributaria la que después de la investigación declara si existe o no elusión. Y la resolución de la administración tributaria es recurrible por el contribuyente en sede judicial. Pero aquí, para que exista elusión, debe ser declarado en sede judicial por el Tribunal Tributario y Aduanero. ¿Podría ser la causa de que no tengamos ningún procedimiento judicial, que nosotros hayamos establecido este obstáculo? La verdad, no. Uno podría establecer alguna hipótesis al respecto, pero no tenemos ningún dato certero, ninguna estadística que nos demuestre que esta es la razón por la cual no se ha aplicado la norma general antielusiva en Chile. ¿Ah? Y ante la falta de datos, entonces nosotros decidimos pues tampoco proponer la propuesta del cambio de sede, pero sí dejar establecido que es una cuestión que nos llama la atención. Y para terminar, algunas propuestas al respecto. Fíjense que con lo complejo que es este procedimiento, la ley establece actualmente que el Tribunal Tributario y Aduanero debe dictar su sentencia en 20 días. Como ustedes comprenderán, 20 días es un plazo excesivamente breve para un procedimiento tan complejo como este. Entonces, nuestra primera propuesta es que, por supuesto, se amplíe a lo menos a 60 días,
que es el plazo que tiene en el procedimiento general de reclamaciones. Entendemos que será necesaria una auditoría tributaria en un procedimiento de este tipo, pero como el Servicio de Impuestos Internos está obligado a hacer su solicitud fundada, pues creemos que estos fundamentos le van a servir al Tribunal Tributario y Aduanero para tener los antecedentes necesarios para resolver. Es muy importante que, tratándose de la norma general antielusiva, no se apliquen exigencias de cumplimientos de metas para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, porque esto desvirtuaría completamente la aplicación de la norma general antielusiva en Chile. Y finalmente una cuestión que es completamente procesal, pero actualmente tenemos una contradicción entre el artículo 4 quinquies y el 59 del Código Tributario. El 59 del Código Tributario estableció un plazo de 18 meses para resolver después de la citación al contribuyente. Y el 4 quinquies dispone expresamente que el 59 no se aplica. Entonces, solo por razones de derogación tácita y porque la modificación del artículo 59 es posterior, podemos entender que derogó tácitamente al artículo 4 quinquies. Pero en materias tan relevantes como estas, honestamente lo que esperaríamos, si queremos que el contribuyente cumpla, necesitamos certeza de las disposiciones normativas que son aplicadas. Entonces, claridad en los textos es fundamental para esto. Por ello proponemos que esto sea corregido expresamente. Muchísimas gracias.